Perfecto. Yo voy preparando la sala, voy viendo el material y grabando también la sesión. Muchas gracias a ustedes, ¿sí? ¿Qué tal, Miguel? Confirmaron el equipo de WhatsApp, se suman. Ahí está Luis Colmán también en línea. Avisamos, algunos compañeros nomás se enteraron hoy, yo también tampoco me había enterado, me enteré por el WhatsApp, entonces creo que se van a ir sumando de a poquito. Ok. Igual la clase será publicada, ¿verdad? La clase está siendo grabada, entonces de igual forma podemos compartir con los que no puedan estar hoy en línea, sin problema pueden revisar la grabación a partir de mañana, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, profe. Dale, Miguel, gracias. Muy bien, entonces aprovecho la puntualidad de los que ya están presentes en este momento, Javiera Silva, Luis Colmán, Miguel Machado, muchas gracias por estar aquí conectados. Les saluda el profesor Julio Díaz y vamos a tener un espacio de interacción en lo que se refiere al desarrollo de nuestro módulo con algún tema que se relacione a alguna de las unidades.
Y particularmente me parece propicia la oportunidad para aprovechar el avance que hoy tenemos, que sería ya en referencia a lo que implica la unidad número 3 y 4. También aprovecho para felicitarles por los aportes realizados. Se nota la coherencia, se nota el sentido crítico que se requiere en el desafío. Entonces, vamos a iniciar nuestra conferencia el día de hoy, agradeciendo nuevamente la puntualidad. Esta sesión está siendo grabada en este momento. Eso luego se va a descargar y vamos a solicitar ayuda al equipo de la Escuela de Posgrado para que pueda facilitar a los compañeros el enlace y poder acceder de esa manera a esa grabación. Y antes de iniciar, quisiera presentarme brevemente. Yo soy el profesor Julio Díaz. Soy graduado en áreas empresariales de contabilidad y administración de empresas. Hice unos estudios relacionados a la maestría, a la gestión educativa, y también en lo que es el mundo financiero, el mundo comercial, el mundo del branding. Como así también acabo de culminar el año pasado un programa de doctorado en administración de empresas, que lo hice aquí en forma local y también con experiencia en Madrid y Buenos Aires, un programa internacional en el que hemos podido justamente llevar a la práctica experiencias que se basan en lo que hoy vamos a ver, construcción de la marca y del valor. Bueno, de profesión entonces, el sector empresarial, consultor de empresas públicas y privadas y también emprendedor de diferentes rubros, pues siempre trato de destacar que las teorías ayudan, pero necesitamos también resultados, necesitamos práctica. Nos debemos a los resultados. Cualquier cargo gerencial o cualquier emprendimiento no se debe a los discursos, se debe a los resultados. Y esos resultados son datos fríos que deciden el norte de la empresa muchas veces. Uno puede tener la mejor presentación, el mejor discurso, pero indefectiblemente se debe a sus resultados. Y por esa razón trato de mezclar lo que es la experiencia de la academia con lo que es el mundo de las inversiones. Agradezco a todas las personas que están en línea: Ariel, George, Javier, Luis Colmán, Marcos y Miguel. Muchas gracias. Hoy entonces vamos a hacer una especie de miscelánea de las unidades 3 y 4, que es construcción de la marca y del valor. Siéntanse libres de enviar sus mensajes, de hacer uso del micrófono, ya sea durante la exposición o al final, sin ningún problema. Con mucho gusto vamos a aclarar los temas que deseen, como así también, si tienen dudas, la parte del proceso académico, de los fondos, de las tareas, también vamos a aprovechar el escenario, la oportunidad para aclarar esas dudas. Y quiero empezar con esta pregunta que nos plantea en nuestras últimas 2 unidades justamente, que implica identificar cuáles son esos componentes que nosotros requerimos, porque hemos hablado desde el inicio en lo que es el proceso formal de branding, la importancia de la misma, los desafíos, los componentes, pero ¿cuáles son los elementos en sí? Se construye, se logra una visibilidad y detrás de eso el desafío mayor de permanecer durante el mayor tiempo posible, que es el posicionamiento. Hay una frase muy popular que solemos escuchar que suele decir: es fácil llegar, lo que cuesta es permanecer. Y algo similar ocurre con el mundo de los productos y de las marcas. Hoy vamos a ver justamente parte de la unidad 4 que habla del ciclo de vida. Es casi igual. El ciclo de vida del producto tiene 4 etapas y eso se parece mucho al ciclo de vida también de las marcas. La diferencia es el factor tiempo. Generalmente el ciclo de vida del producto en sí suele ser más breve, sin embargo la de la marca suele ser mucho más extenso. Y aquí la pregunta que nos hacemos, desde que se construye esa visibilidad y el posicionamiento que se requiere de la marca, el material nos plantea lo siguiente: una preocupación y una atención especial en lo que refiere a la protección de los elementos de la marca. ¿Por qué la protección? Hoy por hoy muchos informes, incluso informes que hablan sobre los niveles de competitividad global, entre ellos Paraguay sigue
de una forma positiva en ese ranking, pero también muy comprometida con la necesidad de mejorar lo que implica los dígitos en cuanto a patentes, en cuanto a investigación y desarrollo. Entonces, en coherencia con lo que hoy vamos a ver, la identificación y diferenciación, por supuesto, se tiene que proteger. Y hoy sabemos que en Paraguay, sobre todo, y también en el mundo, uno puede observar diferentes contextos, diferentes problemas, diferentes casos que se han escuchado respecto a lo que es protección de marca. La generación también de todo lo que implica esa asociación positiva que se desea buscar en lo que es el comportamiento del consumidor. En primer lugar, para la aceptación de la marca, en segundo lugar, para el consumo, y en este módulo solía ser sobre lo que es el costo de obtener un nuevo cliente versus el costo de retener a un cliente. Sobre esos temas suelen basarse los pilares de la conferencia. Hoy dije, voy a tratar de hacer una pequeña modificación porque también las reglas de juego hoy en pandemia y post pandemia han modificado muchas cuestiones. Y una de ellas, y lo más probable es que se haya modificado también el comportamiento del consumidor, que resulta un poco más complicado predecir. Anteriormente, con herramientas de marketing, estudio de mercado, se podía predecir parcialmente el comportamiento del consumidor. Hoy en día, la globalización en sí, la cantidad de marcas, sustitutos, competencia, la tecnología, la comunicación, el internet, hoy día el cliente, el consumidor es una persona súper informada. El consumidor es una persona súper informada y tenemos un doble trabajo en analizar y evaluar el comportamiento de ese consumidor. O sea, tenemos doble tarea prácticamente, porque tenemos un escenario casi impredecible. Y es así que también dentro de esta unidad uno se pregunta cuáles son los componentes que conforman ese proceso de construcción. Y ahí tenemos varios. Entre ellos el nombre, que es un factor muy importante. El logotipo, los símbolos, la simbología en sí, los personajes que recrean muchas veces, los jingles, que son breves presentaciones que también identifica y busca esa retención en la mente del consumidor, el eslogan en sí, lo que es el packaging, los voceros, los personajes, lo que se refiere también a la parte digital, desde la identificación digital. Y lo más común que se suele ver, es lo siguiente, que las marcas más fuertes tienen una relación directa con la cantidad de elementos que aquí vemos. Una marca que hace uso de todos estos elementos y tiene que ser conscientemente. Y sobre todo cuando estos elementos no se ven en forma aislada, al contrario, se ve una armonía. Se ve una armonía, por eso utilicé la palabra coherencia entre cada elemento y el buen uso de la misma. Y no es un trabajo improvisado, es un trabajo que responde a una planificación y se supone que también tiene que formar parte del desafío del plan estratégico de la empresa, que tiene diferentes facetas. Y una de ellas es lo que se refiere al proceso comercial. Algunas fortalezas que en el material empezamos a ver justamente que hacen esto a una marca fuerte, coherente, en armonía con todo lo que se ve. ¿Por qué razón se requiere o se necesita potenciar estos aspectos? Uno, porque debe ser memorable. Al final de la charla hay una frase que voy a anticiparme ahora a comentarles algo que habla sobre la creación de productos que se hacen en diferentes industrias, pero la forma de hacer hoy día resultados es ganándose un lugar en la mente del consumidor. Y eso es sinónimo de experiencias. Hay una marca de una bebida energética, me pueden incluso decir en el micrófono, en el chat.
Red Bull puede ser, profe. Red Bull, Dot. Ahí ya se anticiparon 100%. Un producto de cuánto líquido, packaging. ¿Qué vende Red Bull, Luis, Javier, que se anticiparon? ¿Qué vende Red Bull? ¿Qué venden en todo lo que van mostrando? ¿Qué venden ellos? Venden experiencia. Venden experiencia. Y esa es la parte más emocional porque en lo que se refiere al producto y servicio, generalmente solemos escuchar que los componentes tiene que ser funcional y tiene que ser emocional. Lo funcional ¿qué solución tiene? ¿Cómo se usa? ¿Qué garantías tiene? No compromiso y con lo que estamos haciendo hoy día es ¿qué le hace al cliente lo que le hicimos? Tuvimos un KPI sobre la experiencia de ver, de probar qué siente el consumidor, por qué nos elige. Nos elige por conveniencia, por una experiencia en particular. Y si es una experiencia particular, ¿qué tipo de experiencia? Y Red Bull, por ejemplo, tenemos un producto que en 1% a lo mejor invierte en lo que es la presentación en sí, pero 99% invierte en experiencia, deporte extremo, vértigo, emoción. Entonces las personas pasan comprando emociones muchas veces, sin olvidar la parte funcional. En el módulo anterior, o sea, con el grupo anterior hemos hablado incluso por la retención o la obtención de nuevos clientes, me decían, es cierto en cuanto a lo que el cliente compra. Hemos puesto ejemplos de seguros. No compra el seguro, compra la tranquilidad, compra la libertad, seguridad. Y hemos puesto ejemplos en la parte de motor, la parte de servicios, de la industria del turismo. Hemos puesto diferentes ejemplos. ¿Qué busca el consumidor? ¿Qué es lo que compra el consumidor? Que tiene que ser significativo el mensaje de una buena marca, porque tiene que tener un concepto que no le decimos directamente al público porque el público lo deduce, siente el público. Atractivo, por supuesto, porque una marca tiene que persuadir. Transferible porque tiene que tener esa capacidad de pasar de un producto a otro, de generación o de familia de productos. Y eso es como un legado, un compromiso que tiene que tener la marca. Adaptable, y vamos a ver una técnica que justamente habla de la adaptabilidad, y quiero, ya voy a poner un ejemplo de una empresa o de una marca en sí, de la adaptabilidad. Imagínense con el paso del tiempo que hacemos un análisis político, legal, ambiental, tecnológico, social, cultural, económico, todo lo que vemos en peso, pastel completo, le obliga a un producto a adaptarse. ¿Por qué? Porque el ciclo de vida, que vamos a ver cuando nace una marca, cuando va creciendo, cuando va madurando, ese ciclo se puede extender o se puede acelerar. Y la adaptabilidad responde justamente a cómo nuestro producto se adapta a lo que hoy día el mercado exige. Punto uno. A lo que el mercado exige y a lo que el consumidor exige. O sea, por eso hablamos de la exigencia del público que tenemos hoy día enfrente. Hay una herramienta, no sé si conocen, se llama Scamper, si lo han utilizado. Si alguien de aquí, a ver, Ariel, George, Javier, Luis, Marcos, Miguel, utilizan su empresa. ¿No? Scamper. Bueno, entonces, enhorabuena. Encantadísimo de compartir con ustedes. Me encantaría que le den uso mañana mismo, impriman, es una planilla, es una plantilla. Utilicen con el equipo directivo, utilicen con su trabajo. Es una herramienta que se llama Scamper y sirve para adaptar a la marca a cualquier cambio de consumo, demográfico, de estilo, de poder adquisitivo, tecnológico, para cualquier cambio. Se llama Scamper. Es una técnica muy interesante que les voy a mostrar. Es una plantilla bien completa. Y protegible, desde luego, porque en Paraguay sabemos que hay una deuda, así como dije al inicio, una deuda pendiente en proteger lo que hacemos. Se supone que cada producto que lanzamos al mercado, un nuevo negocio, una nueva marca, requiere mucha inversión. Y esa inversión siempre está asociada a un riesgo. Nadie está asegurando el riesgo de su negocio. Si el mundo de los negocios fuese seguro, creo que todos seríamos empresarios. Por eso siempre respondemos a un sector corporativo y a un sector empresarial.
Si no, todos nos dedicaríamos a un solo rubro. Y ningún negocio está libre de riesgo. Y como bien sabemos, no solamente en Paraguay, en el mundo entero, existen diferentes tipos de riesgos. Riesgo de mercado porque no hemos analizado correctamente el comportamiento del consumidor y nos encontramos con una muralla enorme que muchas veces responde a subestimar al público ante una falencia en el estudio del mercado. Y voy a poner un ejemplo. A ver, dígame cuál fue esa bebida que empezó a vender una compañía que tenía sabor a yerba mate y que pensaron que iba a ser un caso de éxito y sobrevivió unos meses en el mercado. ¿Alguien recuerda? Coca-Cola. Selvática. Ahí está, Selvática. Y Selvática tuvo un estudio de casos. ¿Qué falló ahí? ¿Qué falló en Selvática? Y de la mano un gigante. Entonces, muchas veces los riesgos se asocian a lo que es el riesgo de mercado, a lo que es el riesgo económico, porque también lo económico va en relación a lo político. Un país inestable políticamente, inestable económicamente, al riesgo tecnológico por no acceder a cierto riesgo crédito. Sería de Van, TIR, que no medir eso y tener una sorpresa no muy agradable. Riesgo legal por la parte de protección. Diferentes tipos de riesgos. Y hoy voy a poner un nuevo riesgo pandemia. Nadie sabía esto. Nadie sabía que en el 2019, 2021 íbamos a estar luchando de esta manera. Muchas empresas cerraron la persiana. Muchas empresas sobreviven. Financieramente vemos decisiones dolorosas que empresarios que se endeudan para cubrir gastos. Esta es la parte penosa, dolorosa de cualquier empresa. Porque se supone que una deuda, un pasivo, es para invertir. Es para mejorar la cadena productiva, para mejorar la posibilidad de producir más dinero, la posibilidad de financiar un nuevo proyecto, una maquinaria, y no para destinarlo a un gasto. Pero se hizo porque había una prioridad, una urgencia de sobrevivir. Pero todo esto hace al componente de una marca fuerte y las reglas han cambiado en ese sentido. Entonces es protegible, se necesita esa protección a todo lo que uno hace. Y voy a aprovechar de poner un paréntesis aquí, que muchas veces vemos, sobre todo las pequeñas empresas, la micro, pequeña y mediana empresa que nace de la noche a la mañana o planificado y utilizan un nombre, ya diseñan logotipo, ya crean redes sociales, ya diseñan la factura, ya diseñan su cartel, su letrero, todo. Y al intimándole a tomar dos caminos, a pagar una membresía X por el uso de la marca o a cambiar justamente. Porque no se tomaba el tiempo de visitar la página de la DINAPI y ver si ese nombre de fantasía que estaban utilizando ya no es una marca registrada. Y se ha visto mucha gente que ya ha invertido mucho dinero, tiempo, y se ven forzados en rever muchas veces el nombre, el logotipo. Como así también en Paraguay, ya hemos visto casos internacionales de registro de marcas que han ganado la publicidad en esa historia, ¿sí? Hace poco hemos tenido una conferencia justamente con una de las empresas que le ganó la publicidad a una multinacional, a una empresa internacional, en el registro de marca. La parte más sensible. Nadie molesta al empresario, al emprendedor cuando todavía los resultados no canten favorablemente. Luego nos posicionamos, nos volvemos visibles, nos posicionamos, ganamos cuota de mercado y evidentemente si no hemos previsto esos aspectos, existe una cuota de riesgo y una cuota elevada de riesgo. Por eso el factor clave de la marca es el nombre muchas veces, generalmente. Un factor muy importante. Y no se improvisa. No se improvisa porque tiene que ser único, distintivo, corto, conciso, preciso, que comunique, memorable, recordable, fácil de usar, de recomendar, agradable y libre de cualquier horizonte. Independiente en inglés, creo que es una innovación también en lo que es registro de marcas. Empezamos a ver marcas en guaraní por la combinación de los dos idiomas.
Les cuento un caso. A mí me pasó una empresa que registré hace años. Cuando estaba a invertir, y me entraba a la siguiente que ya era una marca registrada. El nombre, la mejor ocasión. Es muy doloroso, es muy doloroso, es demasiado efectivo. Un error doloroso es efectivo. El nombre no está registrado, no solamente el nombre, la categoría, la clase. Y depende mucho realmente con el pie. No podemos subestimar que nos invita a ver todo lo que es la situación de la competencia, sus clientes, los jugadores. Y cuanto mayor sea la fuerza, más complicado es el escenario para. Y tenemos que entrar con taquillas y con buenas estrategias y con alternativas y con un plan de riesgo. Porque el costo de improvisar es demasiado alto y a nadie se le desea un error que se paga a veces con la parte financiera. Vemos que en el programa también se habla mucho de lo que es arquitectura de la marca, que es como el ADN, la pieza clave, y también especifica el tipo, el número, relación y propósito de las marcas en el contexto del portafolio. Porque generalmente cuando hablamos de arquitectura se habla de un portafolio, un abanico de opciones. Y eso es lo que define la relación de la marca con lo que es stakeholders o las marcas entre sí también, o la línea de productos, a través de este concepto que se denomina arquitectura de marca. Y tiene varios objetivos, así como tiene componentes y objetivos que hemos visto. Algunas de ellas tienen mucha relevancia en cuanto a explotar puntos en común para generar esa sinergia. Y aquí me detengo ligeramente en recordar y en poner como ejemplo que muchas veces vemos grandes empresas, corporaciones o marcas que cuando se ven en cierta limitación en esa generación de sinergia optan por otros caminos. Cuando no tienen la opción de volver a punto cero, utilizan la sinergia basada en las fusiones y adquisiciones. Y eso en Paraguay estamos viendo que funciona en diferentes contextos. Sobre todo en la necesidad de buscar esa experiencia y en la sinergia basada en la experiencia. Evitar daños en la identidad de las marcas. Y eso es el punto inicial desde el vamos. Como también conseguir, dentro de esa arquitectura, conseguir la oferta de productos que sea atractiva, facilitar la adaptación permanentemente y asignar recursos. Al inicio de la conferencia decía que nos debemos a los resultados. Y los resultados que vamos a obtener también tienen una relevancia directa con el presupuesto que tengamos asignado. Y es muy difícil hacer mucho con poco. Ese es el sueño de cualquier gerente. El apalancamiento operativo financiero es hacer mucho con poco. Y es el sueño de cualquier accionista. Pero resulta jodidamente complicado. Como así también el desafío para la parte financiera en asignar un presupuesto al departamento comercial implica ¿qué cosa? Implica retorno. Implica retorno. Porque muchas veces, incluso dentro de la empresa, si compartimos el departamento comercial, finanzas nos trata de extraños, porque cuando pedimos presupuesto, siempre van a remitirse a pedirnos resultados. Pero se supone que ese resultado positivo se justifica plenamente el esfuerzo y el riesgo. Y esto forma parte de esa arquitectura que vemos planteado también dentro del programa, como así también en la vida real cuando estamos enfrentando estas decisiones. El objeto de la arquitectura en sí define lo que es el propósito del portafolio, define muchas veces el valor que se tiene que asignar a cada marca, el inventario detallado también de todas, para que haya una línea jerárquica
la relación, la coherencia entre marcas en sí, y muchas veces tener el coraje de decir, esto no funciona, esto no camina, esto lleva mucho presupuesto y no estamos obteniendo resultados. Entonces, muchas veces agregar o eliminar marcas del portafolio es algo con el que se tiene que también lidiar. Así como hemos dicho, vamos a una herramienta que se llama Scamper también, es una herramienta más conocida que es la matriz BCG, que nos invita a ver también dentro de una marca en sí las características de lo que algunos productos gozan de cierto prestigio, de mucho retorno con poca inversión, como así también otros productos lo opuesto, lo contrario, de mucha inversión con poco retorno, pero necesarios para el funcionamiento de las empresas. En lo que requiere o se refiere a esa relación entre marcas entre sí, dentro de un portafolio, se tiene que tener en cuenta que esa coherencia que mencionaba en la lámina anterior, o esa exigencia, responde a que sí o sí se tiene en cuenta el target, el segmento en sí, la clasificación del producto. Marca diferencia la parte logística, la parte de transporte, la distribución, lo que se supone que le diferencia esa línea de producto. La dinámica del mercado también, porque no solamente existe una cuestión interna que nosotros tomamos decisiones, pero sin saber las condiciones externas. Y bajo esa dinámica de mercados veía el informe, sobre todo el informe del corte del año pasado del Fondo Monetario, de la Organización Mundial del Comercio, que hablaban de una dificultad que afectaba a la oferta y a la demanda. Independientemente de la existencia de oferta, las condiciones de demanda estaban totalmente inestables, eran distintas. Pero también se requiere dentro de un portafolio analizar la dinámica de mercados y el comportamiento de los consumidores. En sí, comportamiento de consumidores es un elemento totalmente independiente y creería que muchas veces las empresas tienen que invertir en capital humano, en tecnología necesaria para monitorear ese comportamiento, porque nos debemos a ello, tanto en aceptación, en consumo, en recomendación o en rechazo. Y esa construcción de valor que estamos viendo en el material y que se comparte ya en lo que es el desarrollo de la unidad 4, es gestionar adecuadamente una marca. Eso es una marca basada en la experiencia. Y volvemos a repetir, lo funcional y lo emocional. Es el desafío de desarrollar esa marca con diferentes propósitos, con respuestas cognitivas, pero también altamente afectivas, que generen ese deseo de compra y lo que es hoy día tener dentro de esa experiencia la lealtad del consumidor. En el año 2018 aproximadamente, en nuestro equipo hemos decidido montar un negocio nuevo de la industria de la belleza. Ninguno del equipo era especialista en lo que se dedica a ese rubro. No había peluquero, no había maquillador, pero sí teníamos la idea del negocio, la parte financiera, estudio de mercado y contratamos, hicimos sinergia con la gente que sí estaba en esa solución. Y la experiencia en cuanto a adopción y lealtad, les cuento que nos hemos consultado en equipo cuál va a ser la estrategia de lealtad del consumidor. Vamos a buscar fidelizar por el capital humano, vamos a buscar fidelizar por los productos que se utilizan o vamos a buscar fidelizar por la infraestructura, por la experiencia. Y hemos compartido experiencias que muchas veces comentamos con colegas del mismo rubro y resulta muy asertivos con comentar, porque el consumidor en sí fideliza por diferentes motivos. Sobre todo en esa industria que les comento, hasta hoy día existen consumidores que fidelizan con la persona, con la preferencia de atención, con la calidad del producto, con la infraestructura, que es la experiencia en sí. Y es una cuestión difícil de proponer porque en cualquier empresa el riesgo que tiene un directivo, un gerente al capacitar a su capital humano, volverle exigente,
innovar permanentemente, tiene una cuota de riesgo que en cualquier momento, al paso del tiempo, ese personal capacitado que domina el negocio, domina la cuota de mercado, domina el manejo, se puede volver o un aliado clave o una competencia potencial. Y hemos experimentado las dos cuestiones. Entonces, vuelvo a insistir en lo que es ese deseo de compra, el comportamiento del consumidor, que hoy se vuelve muy impredecible. Y una cuota de riesgo que se tiene que minimizar, mitigar, mejor dicho, y viene desde el propósito base cero de lo que se busca, de lo que se pretende. Eliminar es imposible, por eso hablamos de mitigar. Hay herramientas que hoy vamos a ver que permiten en cierta forma evaluar esa estrategia que queremos utilizar dentro del ejercicio del mercado con la fortaleza de la marca. El número uno que vemos en el material de lectura, con el cual coincidimos plenamente, es el fundamento en sí que se basa en el marketing mix. En esa exigencia de dominar lo que vendemos, que es el producto o servicio en sí, en identificar los atributos, las ventajas, desventajas, sustitutos, la diferenciación, en establecer las líneas que definen la política de precio, en lo que concierne establecer acciones que definen el punto de venta, que también tiene que ser estratégicamente asertivo, y las líneas de promoción. Esta parte de marketing mix ya conocía por mucho tiempo, pero también necesario porque solemos ver planes de negocios que muchas veces no contemplan en forma precisa los aspectos prácticos que definen la teoría del marketing mix. Y hoy sí se requiere implementar y fortalecer otras herramientas que nos permitan a nosotros hacer esa unión más fuerte entre la fortaleza de la marca y la estrategia con el cual salimos a pelear. Una de ellas es matriz lienzo Canvas, lo que hace rato les anuncié, matrices Camper. Y también quiero dar lugar a un libro de un gran amigo que se llama Mario Morales. El libro se llama Derribando los mitos de innovación en América Latina. Y enhorabuena mencionarlo aquí porque en su libro menciona una parte a lo que se llama matriz de la estrategia de la innovación. Hace rato consultaba al equipo si conocían Scamper, me dijeron que no. Lienzo Canvas me imagino sí, porque es una estrategia genérica en cuanto al diseño del mapa del negocio. Y matriz de la estrategia de innovación que Mario Morales propone en su libro. Voy a compartir a continuación lo que sería la imagen, ¿sí?, de cada herramienta. La matriz de lienzo Canvas, que es una especie de planificación general, y siempre recomiendo base cero para aquellas empresas que no lo utilizan, base cero en su implementación, y aquellas que lo utilizan, siempre una actualización permanente. Es una herramienta muy amigable, muy sencilla de utilizar, pero que empieza con algo clave, que es identificar el segmento a quienes estamos vendiendo. Pues cuando empezamos a decir la marca a quienes apuntan y cuando decimos le vendemos a todo el mundo, es probable que no todo el mundo sea cliente. Y cuanto más identificado está el segmento, más exclusivo, más clasificado, más filtrado, mejor el esfuerzo de ventas y marketing. Menor presupuesto, mayor alcance, menor tiempo, mayor rentabilidad. Eso sí, cuando identificamos y filtramos ese segmento de clientes. Y luego le sigue todo lo que vemos en pantalla en esa matriz de definir qué tipo de relación queremos desarrollar con el cliente, qué canales vamos a utilizar, quiénes son los aliados claves, que muchas veces nos ponemos a pensar qué aliados claves vamos a tener y lo tenemos ahí al lado, muchas veces no lo vemos. El proveedor puede ser un aliado clave. Incluso existen competencias que son aliadas. Voy a poner dos ejemplos aquí en aliados claves. Yo recuerdo en la época de los cursos de encarnación, no sé si alguien aquí es de encarnación, aprovecho para consultar. Cuando llega épocas de carnavales, pero sobre todo antes de la pandemia,
A mí me tocó ver varias veces la experiencia que se da en atención al cliente en cuanto a lo que es una demanda del cliente en un hotel, cuando ya está colapsado, lleno, y ellos toman el teléfono y empiezan a hablar con la competencia, buscando una habitación matrimonial, doble, una cuádruple, se ayudan entre sí. Y eso me pareció muy loable y muy pocas veces visto, que la propia competencia sea tu aliado. En el negocio que les comentaba hace instantes del rubro de la belleza, hemos tenido un salón de belleza en un spa. Empezamos a preguntarnos en esta matriz de lienzo, ¿quiénes pueden ser aliados? ¿Quiénes pueden ser aliados? Hemos encontrado aliados a los clientes por la recomendación, a los proveedores por la flexibilidad, la capacitación, el acompañamiento, la financiación. Pero también encontramos aliados claves, incluso negocios que no tenían ninguna relación con la nuestra. Y pongo un ejemplo, hemos probado ciertas reacciones en cuanto a firmar un convenio de una spa, de una peluquería, con gimnasios y restaurantes en la zona. Y había ciertos convenios mutuos. El que era consumidor del spa tenía descuento en el gimnasio y los mismos. El alumno, el cliente del gimnasio tenía cierto privilegio en el spa. En la parte gastronómica hemos hecho un convenio que por cierta línea de consumo que se tenía en el lugar, se les regalaba una especie de voucher que podían utilizarlo en el salón. Y los precios eran elevados, el servicio era bien significativo, de modo que el cliente dijera o salga sorprendido. Pero ¿qué buscábamos en este sentido? Buscábamos levantar esta parte donde vemos segmento de clientes. Y hemos logrado reducir muchas veces esa rotación con la prioridad que se determina poco de lo bueno. Poca rotación, pero con un resultado interesante. Que resulta un riesgo porque también podría haber no funcionado. Actividades claves que tenemos que permanecer en forma activa, realizando esas acciones para poder mantener la calidad. Los recursos clave que pasan por lo financiero, infraestructura, capital humano. La estructura de costos, en identificar todo lo que es fijo, variable, costo de gasto. La parte de ingresos, que también resultó muy interesante, y les cuento la experiencia que hemos hecho con un hotel, y el hotel se dedicaba netamente, o veía netamente como fuente de ingresos principal al alojamiento. Y luego con el lienzo Canvas y Scamper hemos desarrollado nuevas líneas de ingresos como suelen ser los eventos, desayunos, almuerzos, festivales, campamentos, retiros empresariales, capacitaciones, uso de espacios para sesiones fotográficas. Se han descubierto de una actividad, se han descubierto 15 pequeñas ideas que colaboraban con la fuente de ingresos. Y se cierra esta matriz con la parte más importante que dejé para el final, la propuesta de valor. Y esa propuesta de valor que coincide plenamente con el módulo, coincide con el discurso de la unidad 3 y 4, que es construir el valor. Muchas veces en el intento que vemos en esa declaración de la misión, visión, pues esto requiere un paso mucho más allá de lo que es una identidad corporativa, porque tiene que tener un enfoque altamente emocional. Entonces, reiterar que esta matriz es conocida por muchos, pero se requiere volver a retroalimentarlo, y sobre todo cuando alguien va a empezar de cero. Esto es lo que le da norte a una idea de negocio, o sobre todo una reorientación de la marca en sí. Aquí les comparto lo que es la matriz Scamper. Hace rato con Miguel y Javier al inicio les consultaba sobre esta herramienta. Scamper es una herramienta para innovar, ya sea producción, todo lo que uno desea innovar. Y como ven aquí, cada palabra, la C, la A, la M, la P, la E y la R, significa algo. La S significa que se puede sustituir en la marca, en el producto, en la atención al cliente, en el negocio, en la logística, en la comunicación. O sea, se puede utilizar en cualquier aspecto. La C, que se puede combinar, incluso combinar con otras marcas o con líneas de marcas, perdón, vamos a hacer una presentación ahí, o con marcas con sublíneas de producto. La A de adaptar, la M de modificar,
La P de proponer otro U. En sí, para en lo que se refiere a la innovación. A ver, voy a... no sé, pequeña interrupción, me pueden confirmar si se sigue escuchando, por favor. ¿Tenemos Ahora audio? sí. Ahora se escucha. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Muchas gracias, muy amable. Hay como Muchas mucha gracias. interrupción. Gracias. No sé si bloquea Sí, la- creo que es la dificultad. Se cortó un poquito, ¿verdad, Javier? Sí, se cortó. Sí, se cortó, sí. Y ahora se normalizó. Vale, bien. Ahora aparentemente Sí. está bien. Ahora me pueden confirmar. Ok, perfecto. Por favor, si me avisan si tenemos una dificultad en la transmisión, ¿sí? Podemos continuar entonces probando ahora. ¿Sale bien? Sí, ahora sí. Gracias, muchas gracias, Javier, muy amable. Entonces, Camper es una herramienta que se utiliza bastante en lo que es línea de innovación. Solemos implementar esto en reuniones corporativas, con colaboradores, con los funcionarios, con clientes. Se le suele dar participación a toda la comunidad empresarial, porque en las técnicas de brainstorming, lluvia de ideas, uno siempre escucha opiniones interesantes. Incluso cuando se le escucha al consumidor, solemos rescatar ideas que se convierten en estrategias. Y cuando un consumidor sabe que su opinión se tuvo en cuenta en la generación de una línea, eso tiene doble mérito. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué se puede sustituir? Lugares, cosas, personas, horarios, funciones. Se puede combinar temas, emociones, conceptos, ideas. O sea, esto es una herramienta libre, creativa. Como muchas veces tenemos, o se puede combinar Scamper con diagrama de Ishikawa. Diagrama de Ishikawa, que suele ser ese dibujito que solemos ver de la espina del pescado, causa-efecto. Muchas veces vemos los problemas en las empresas, pero no sabemos por qué. ¿Qué causas han permitido ese escenario? Y mucho pasa por la parte humana, tecnológica, el ambiente, interno, externo, por el entorno en sí. Y se suele combinar a veces Ishikawa con Scamper y suelen salir muy buenas ideas. Entonces les recomiendo a que puedan ver estudios de casos, incluso busquen revistas científicas que hablen de esto, pueden buscar estudios de casos de Scamper y van a encontrar marcas que han implementado. Y lo bueno es siempre tener en cuenta como un panorama con un perfil ideal y mejorar sobre la experiencia. A mí me encanta hablar de casos reales, de empresas que vienen utilizando Scamper continuamente y les puedo confirmar con toda certeza de que una de las empresas que utiliza permanentemente Scamper es Coca-Cola, que al paso del tiempo uno ve el nivel de adaptación a lo que implica diferencias culturales de consumo, se ve en el reflejo en la innovación de línea de productos. Coca-Cola que se empieza a adaptar a los patrones de consumo, lanzando su línea de jugos, ¿sí? Incluso, por si fuera poco, si el mercado llegara a regular el consumo de jugo o azúcar, llegan a incursionar la parte más importante y vital, que es el agua, a través de Dasani. Y hoy también incursionando fuertemente en el mundo deportivo, que es a través de esta bebida que repone las energías que uno está gastando en un deporte o en un momento de esfuerzo físico. Y eso implica una decisión no improvisada, no fue al azar, fue una decisión estudiada y que estudia fuertemente la condición del mercado y del consumidor. Entonces aquí Scamper es un ejemplo de ello. Y también solemos ver marcas fuertes que sobreviven en el tiempo, que luchan por sobrevivir. Es muy interesante, muy útil y sugiero que lo tengamos aquí y que después haga mayor investigación sobre la misma. Y llegamos aquí a lo que es matriz de la estrategia de innovación. Aprovecho por destacar a uno de sus autores, que es Mario Morales, y nos presenta esta matriz bien completa, bien general, y suele entablarse en conversaciones cuando solemos escuchar cómo innovar en la marca, en el producto, en el negocio. Y en un 90%, justamente la experiencia de Mario y otros colegas que dan disertaciones en la parte de innovación, dice,
dicen lo siguiente: muchas veces el consumidor mismo, el empresario, confunde innovación con tecnología. Innovación no es solamente tecnología, la tecnología es una parte de la innovación, pero no lo es todo. Y aquí vemos como 14 formas de innovar, y esa innovación se aplica a marca, a producto, a servicio, a negocio, de forma incremental, radical o transformacional. Se puede diseñar una curva aquí. El manual de uso está en ese libro, muy recomendado. Y hablan aquí de innovaciones en lo que es línea de producción. Se puede innovar el proceso, la estructura, la tecnología, el equipo de trabajo, la materia prima. Se puede innovar en la oferta, en la presentación del producto, en la experiencia del servicio, en la marca o en el modelo de negocio que hemos visto hace instantes. Se puede innovar en lo que es la entrega, mediante innovación en el canal, en el medio de comunicación, en la logística, en la ocasión del consumo. O también se puede innovar en lo que vemos aquí en mercado, en el segmento, en lo geográfico, en la experiencia o en las alianzas. Y esa última parte quiero recomendarles una lectura que habla de las estrategias alternativas. Y uno puede ver integración horizontal, vertical, hacia atrás y adelante, diversificaciones relacionadas, no relacionadas. Hay como 30 estrategias que las empresas utilizan, entre ellas fusión, adquisición, liquidación, utilizan para sobrevivir. Y no en vano, sobre todo a nivel local, empezamos a ver grupos de empresas que se pasan comprando paquetes accionarios 100% de otras marcas. O la competencia comprando a su competencia. Y responde a diferentes aspectos, muchas veces porque buscan controlar el mercado, muchas veces porque buscan controlar al cliente, al consumo, al proveedor. Siempre hay detrás una experiencia fuerte, una necesidad fuerte que lo justifica. Eso es línea estratégica de innovación. Y el ciclo de vida que hace rato les decía al inicio, es casi igual a lo que es el ciclo de vida de un producto o un servicio, pero la de marca es más extensa, más amplia. Pero pasa por estas etapas de introducción, de crecimiento, de madurez y declive. La parte más difícil y dolorosa financieramente hablando es la parte de introducción, cuando nos despojamos netamente de capital continuo y aún no vemos resultados. En muchos casos que al paso de 6, 7, 8 meses cierran la persiana pensando que fue una idea errada, y no. La introducción puede llevar mucho tiempo. Si vamos a comparar la introducción con un término popular, podría ser derecho de piso. Y muchas veces derecho de piso puede llevar años, no meses. Y el crecimiento, que es una de las partes más interesantes cuando empezamos a tener aceptación, ahí aplico la frase, el problema no es llegar. El problema no es llegar, el problema es mantenerse. Porque uno de los mayores desafíos es la parte financiera, sostenibilidad. Que los ingresos sigan aumentando, pero que tengamos por lo menos una neutralidad en cuanto a lo que es la asignación de costos y gastos, o una disminución por la eficiencia productiva. Y muchas marcas y productos han pasado por madurez y declive, consciente o inconscientemente, que han sido golpeados por ese ciclo. Podemos ver diferentes realidades en cuanto a las 4 etapas de crecimiento, introducción, crecimiento, modelo de declive en cuanto a las ventas. En cada etapa aquí podemos ver diferentes escenarios en cuanto a utilidades, en qué etapa de ese ciclo se suele ver mayor utilidad o menor utilidad, el flujo de caja, los clientes, la competencia, la complejidad de la estrategia, el nivel de costos y gastos, la distribución, el precio del producto. Aquí podemos ver una tabla bien completa que nos da un panorama. No es 100% certero, puede que haya variaciones, depende mucho del producto, depende mucho del servicio, pero es una guía que nos permite ver de cierta forma al norte, una brújula del posible escenario que se ve en cada etapa. No podemos dejar de lado, si hablamos de ciclo de vida, hablar de la matriz BCG, que todos los negocios por excelencia lo tienen. Tenemos ese producto que nos genera mucho problema y poca rentabilidad, pero tenemos que tenerlo, producto perro. Tenemos ese producto que se vende solo, sin publicidad, genera buena rentabilidad o buen flujo de caja, es la vaca. Solemos ver la estrella, que a veces lleva mucha inversión, no se vende todos los días, pero cuando se vende deja interesante margen. Y solemos hacernos preguntas, ¿qué más
que más implementar, es la incógnita. Es una matriz muy interesante de utilizar. Y les aseguro que si empiezan a ver esto y ven un negocio, van a encontrar perfectamente el producto perro, el producto estrella, el producto la vaca y la incógnita. Sí decirles que la parte de la incógnita requiere mucho desafío y mucho presupuesto porque es I+D, investigación y desarrollo, que luego muchas veces se quiere evitar porque el esfuerzo es grande, el riesgo es grande y el escenario no se sabe hasta su implementación. ¿Sí? Cierro con la frase de Walter Landon que dice lo siguiente, que al inicio les anticipé algo: los productos se crean en las fábricas, pero las marcas se crean y viven en la mente del consumidor. Yo quiero agradecerle a todos los que han hecho hoy el esfuerzo de conectarse. Grabé la conferencia por si alguien de los compañeros no haya podido sumarse al evento. Agradezco a los que están en línea en este momento, a Ariel, George, Graciela, Javier, Jorge, Luis, Miguel. Muchas gracias por conectarse. Dejo también aquí mis datos, mis contactos. Muy agradecido con el tiempo que han dedicado a la conferencia y quedo aquí atento para los comentarios, las consultas que deseen realizar. Adelante, les escucho, les leo. Muchas gracias por mi parte. Muchas gracias, profesor. Muy interesante. El módulo también. En mi caso en particular estoy en la lucha con la DINAPI de registro de mi marca y mi logo. Tengo un emprendimiento cervecero y muy interesante el módulo para lo que fue el análisis a la hora de decidir esa identidad con la simplicidad. Aproveché para mencionarle a mi diseñadora el tema de tener en cuenta esos puntos del día de mañana, la etiqueta, la mascota, por decirlo de alguna manera, la identidad, el eslogan, qué significa, qué representa. Y aproveché el módulo y después la diseñadora me dijo, con esto yo puedo crearte un logo mucho más orientado a lo que es tu identidad de marca que estás buscando. Así que muchas gracias, súper interesante. Espectacular, Miguel. Enhorabuena y te felicito por la iniciativa. Bueno, comprometido con tu negocio también para cualquier orientación que se necesite, Miguel. Muchísimas gracias por comentar tu experiencia. Y te animo Muchísimas gracias. te animo, llevas adelante con toda esa confianza. Excelente. Espectacular, profesor, la charla de hoy. Y se me quedó un poquito lo que comentaste, ¿verdad? Hoy. Muchas veces el producto tiene su año de vida o meses de vida, pero la marca perdura más, ¿verdad? Por más que ese producto ya haya desaparecido, ¿verdad? Y me vienen nomás las anécdotas de amigos, ¿verdad? Siempre se recuerdan de productos que ya no existen, ¿verdad? O sea, que la marca quedó ahí, o sea, que persiste en eso. Eso es lo que se me quedó un poquito, ¿verdad? O sea, interesante estaba realmente interesante escucharte y agradecido por la conferencia, profe. Muchísimas gracias, Luis. Te mando un fuerte abrazo y te agradezco los comentarios que compartiste. Y estoy completamente de acuerdo con tu postura, Luis. Excelente, muchas gracias. Yo tengo Javier. una consulta. Sí, una consulta. Siempre me pregunto esto, ¿verdad? O sea, hay marcas, cuando hablamos del ciclo de vida de la marca o del producto, ¿sí? Hay marcas o productos que tienen 100 años o más. Incluso hay marcas que tienen mucho más, ¿verdad? Y hay otras que están en el mismo rubro, que ofrecen exactamente lo mismo y tienen una vida más corta. Es decir, hay acciones que hagan que esa vida del producto se prolongue más en el tiempo. Muy buena pregunta, Javier. De hecho, esa experiencia se dio con un cliente del sector vinero. Directamente ya comento el rubro. Y la experiencia que se ha tenido mediante la contratación de un estudio profundo fue
en un 80%, Javier, lo que ha tenido que ver con la medición del comportamiento del consumidor, esa expectativa, ese patrón de consumo, y han tenido que invertir incluso en lo que es estos maridajes que se realizan, que requiere tiempo, inversión, logística, y que sumado a eso, a otros análisis de comportamiento, han podido determinar por qué esas marcas que siguen ya, o sea, que ya han pasado 50, 70, 100 años, siguen siendo preferidas versus el desafío que tiene una marca joven, una marca nueva, de saber si va a permanecer un año, 5, 10 o va a correr con la suerte de estar más de 100 años. Y Javier, puedo confirmarte en base a esa experiencia, que puede tener variaciones, que resulta clave analizar e invertir en lo que es el comportamiento del consumidor. Estudio de mercado, sí o sí. Eso implica que la marca también tiene que ir reinventándose, por decir, está muy de moda esa frase, ¿verdad? Sí. Pero por ir ayornándose a lo que el consumidor pide, ¿verdad? O ir rejuveneciendo la marca, capaz. Sí, esa adaptación continua. De hecho, una de las matrices de que hoy vimos, Javier y compañeros, de la innovación, el autor menciona la marca que decrece, la marca que no innova decrece, y la marca que decrece continuamente muere. O sea, así es fuerte y así es necesaria se hace justamente esa innovación, Javier. Para Miguel, fíjate que tu marca de cerveza va a competir con marcas que tienen 500 años, ¿eh? Miguel, empezamos con degustaciones permanentes, por favor. Estamos en proceso, sí, no. Aquí ya Estamos nosotros buscando invitamos el... a degustación, ¿eh? Está bien, forma parte. Yo me sumo, Excelente. Muy bien, excelente. Muy bien, realmente muy agradecido con ustedes. Yo sé que la comunicación llegó un poco tarde, a lo mejor por la publicación del chat, pero sí, ya hace 2 semanas ya informaba yo que iba a estar con ustedes el 18 de noviembre. Encantado porque busqué una etapa intermedia entre la unidad 1 y 2 y la siguiente. Y voy a aprovechar, si me permiten, hacer aviso parroquial. Todo lo que queda por delante en cuanto a propuestas, no se olviden de leer las rúbricas, porque en las rúbricas muchas veces menciona, por poner un ejemplo, un foro, uno comenta su opinión, pero también tenemos que leer el comentario del compañero y opinar y ampliar, por lo menos en 2 oportunidades, y esa ampliación del comentario no es solamente decir sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, siempre es justificar por qué uno está en acuerdo y por qué también puede disentir con el compañero. Así que aprovecho recordarles eso, que forma parte de la calificación. ¿Sí? ¿Puedo hacer una consulta, profe? Sí, Jorge, adelante. Es algo relacionado ahí con la estructura de marca, ¿verdad? Que estuve leyendo, y una consulta que la verdad que me gustaría hacerle nomás. Cuando la estructura de marca, creo que era endosada, se llamaba, ¿verdad? Marca endosada. Eso, o más bien, por ejemplo, el ejemplo de Garden Automotores, ¿verdad? Garden es el concesionario, es el distribuidor de varias marcas internacionales: Kia, Nissan, Mazda, Jeep. ¿Eso en qué estructura o arquitectura de marca entra en alguna de las arquitecturas de marca que estamos viendo? Muy buena pregunta, Jorge, porque suele utilizarse, sobre todo en las nuevas literaturas, en marcas conglomeradas. ¿Sí? Suele tener ese destaque, y aprovecho para recomendar esa lectura, Jorge, justamente. Suele tener, y en Paraguay justamente eso no se veía mucho. En Paraguay veíamos una concesionaria y fielmente respondía a una sola marca. Hoy vemos ese conglomerado de diferentes marcas e industrias que enriquecen a lo que es como un grupo accionario, un grupo representante de multimarcas, y suele tener ese enfoque conglomerado, Jorge, respondiendo a tu pregunta. O sea, ¿sería endosada o no? O sea, claro, endosada sí es lo que nosotros encontramos en el material, pero hoy también van a encontrar información referente a eso como conglomerados. Ok. Perfecto, Jorge, gracias. No, gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta a los que están en línea? Ariel, George está muy calladito, Graciela. Bueno, entonces,
Estimados presentes, si no hay alguna otra consulta, proceder a liberarles en cuanto al uso del tiempo, recomendarles a que puedan desarrollar las tareas en forma oportuna, en plazo, para evitar esas penalizaciones que solemos ver cuando superamos también las fechas. Ariel, ¿querés hablar? Ariel, adelante. Sí, profe, ¿qué tal? No, agradecer tu tiempo, ¿verdad? Y quería consultarte sobre el tema de la técnica, la herramienta Scamper, ¿verdad? ¿Vos tendrías algo para pasarnos para que podamos mirar, leer más sobre eso? O, Tengo una plantilla y un manual de uso que puedo compartir sin problema, Ariel. Esta herramienta que estuve viendo aquí, esta herramienta, ¿sí? Te puedo enviar una plantilla y comentar que hace poquito utilizamos en un banco y eso permitió que el banco encuentre nuevas líneas de servicio. Así es que te sugiero que utilices la plantilla. Puedes contactarme al correo que aparece aquí o al WhatsApp, yo te paso con mucho gusto, ¿sí? Ok, profe. Gracias. Dale, Ariel. Muy bien, entonces, por mi parte también coincido con todos, el agradecimiento. Fue un momento muy oportuno de coincidir, de combinar opiniones, de enriquecer los foros. Por mi parte, muchas gracias. Lea el comentario de Miguel también. Gracias, Miguel. Gracias a todos los que se han conectado. Me voy despidiendo. Tienen mi contacto. Por favor, encantadísimo en responder sus inquietudes, sus consultas. Por mi parte, muchas gracias. Buen inicio de fin de semana, que ya empieza mañana viernes. Muchas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, Ok, profesor. profe, gracias. Buen fin Gracias. de. Chao, chao. Igualmente, gracias. Chao, chao. Gracias, hasta luego, chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.